La historia de San Pablo comienza en una ciudad vibrante y cosmopolita llamada Tarso, situada en la región de Cilicia, en la actual Turquía. Tarso no solo era un centro de comercio, sino también un importante centro de aprendizaje y cultura, donde convergían influencias griegas, romanas y judías. Fue en este entorno multicultural que nació Saulo, alrededor del año 5 después de Cristo, en una familia judía de clase alta. Sus padres eran judíos fariseos, miembros de una de las sectas más rigurosas y oscuras del judaísmo, conocidos por su celo por la ley mosaica. Desde temprano, Saulo fue inmerso en una educación rigurosa. Como ciudadano romano, tuvo acceso a privilegios y oportunidades que pocos judíos poseían. La ciudadanía romana no solo le confería un estatus especial, sino también garantías legales que más tarde serían fundamentales en su vida. A pesar de los beneficios romanos, su educación fue profundamente judía. A los 13 años, edad en que un joven judío se convierte en bar mitzvah, Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo. Gamaliel era conocido por su sabiduría y moderación, y su enseñanza formaría la base del conocimiento teológico y jurídico de Saulo. En Jerusalén, Saulo se sumergió en los estudios de la Torá y los profetas. La ciudad, con su majestuoso templo, era el corazón espiritual del judaísmo. Las estrechas y animadas calles de Jerusalén contrastaban con el cosmopolitismo de Tarso, pero Saulo se adaptó rápidamente. Se destacó por su inteligencia y celo, absorbiendo las enseñanzas de Gamaliel con fervor. A diferencia de su maestro, conocido por su enfoque más suave, Saulo desarrolló una postura más intransigente. Creía que la pureza de la fe judía debía ser protegida a cualquier costo. Fue en esta época que Saulo comenzó a escuchar sobre un grupo de judíos que seguían a un rabino galileo llamado Jesús, quien había sido crucificado, pero cuyos seguidores afirmaban que había resucitado. Estos seguidores, conocidos como los del camino, predicaban que Jesús era el Mesías prometido, una idea que Saulo consideraba una blasfemia peligrosa. Para él, el mensaje de Jesús era una amenaza directa a la ley mosaica y a la identidad judía. Con su ardiente celo, Saulo se convirtió en un perseguidor implacable de los cristianos, creyendo que estaba protegiendo la fe de sus antepasados. A los 20 y pocos años, Saulo ya se había establecido como un fervoroso defensor del judaísmo tradicional. Su reputación lo precedía y fue testigo de la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Este evento, lejos de debilitar sus convicciones, solo reforzó su compromiso. Recibió cartas de autorización del sumo sacerdote para perseguir cristianos en Damasco, una misión que aceptó con determinación. Saulo estaba dispuesto a viajar cientos de kilómetros para erradicar esta nueva secta, demostrando su feroz compromiso con la fe judía. Durante sus viajes, Saulo probablemente tuvo contacto con diversas comunidades y culturas, lo que le dio una visión más amplia del mundo. Era fluente en griego y hebreo, y su educación en Tarso y Jerusalén lo había convertido en un hombre versado tanto en las escrituras judías como en la filosofía griega. Esta formación multicultural más tarde le permitiría comunicar el Evangelio de manera eficaz a diferentes pueblos. La juventud de Saulo estuvo marcada por un fervor religioso intenso y una educación robusta que lo preparó para convertirse en una figura central en la historia del cristianismo. Su transformación de perseguidor a apóstol es una de las más dramáticas y significativas en la narrativa cristiana, pero fue su formación inicial la que estableció los cimientos de su carácter y convicciones. El viaje de Saulo, que comenzó en las calles bulliciosas de Tarso y en los sagrados corredores de Jerusalén, estaba a punto de tomar un giro inesperado en el camino a Damasco, donde un encuentro divino cambiaría para siempre su vida y la historia de la fe cristiana. Saulo de Tarso,
aún resonando con la energía fervorosa de su juventud, estaba en una misión que creía sagrada: erradicar la naciente secta de los seguidores de Jesús, conocidos como cristianos. Con cartas de autorización del sumo sacerdote, partió de Jerusalén hacia Damasco, una ciudad antigua y floreciente, con el objetivo de arrestar y llevar de regreso a Jerusalén a cualquiera que perteneciera a esta nueva fe. El camino a Damasco, rodeado de paisajes áridos y montañosos, reflejaba el desierto espiritual en el que se encontraba Saulo. Sin embargo, mientras se acercaba a su destino, algo extraordinario sucedió, algo que cambiaría no solo la vida de Saulo, sino también el curso de la historia cristiana. A mediodía, una luz intensa y brillante lo rodeó. Era una luz tan poderosa que Saulo cayó al suelo, ciego y desorientado. Escuchó una voz, clara y distinta, que le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y aterrorizado respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz replicó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer». Inmediatamente, Saulo comprendió la gravedad de su situación. Ciego y vulnerable, fue guiado por sus compañeros hasta Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, comer ni beber. Estos 3 días de oscuridad fueron un periodo de profunda reflexión y transformación interna para Saulo. Él, que tanto había perseguido a los cristianos, ahora estaba completamente a merced del mismo Cristo que había intentado destruir. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. Ananías recibió una visión del Señor, instruyéndole a ir a Saulo y restaurar su vista. Aunque temeroso, pues conocía la reputación de Saulo, Ananías obedeció. Encontró a Saulo, impuso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente. Inmediatamente se levantó, fue bautizado y recuperó las fuerzas. La transformación de Saulo fue completa y profunda. Pasó de perseguidor a predicador del Evangelio de Cristo. Los mismos judíos que lo conocían como un implacable adversario de los cristianos quedaron atónitos al verlo en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. El cambio en Saulo fue tan radical que muchos de los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, inicialmente estaban escépticos y temerosos. Saulo pasó un tiempo en Damasco y en la región circundante, predicando y ganando seguidores para Cristo. Su elocuencia y profundo conocimiento de las Escrituras judías le permitieron argumentar eficazmente que Jesús era, de hecho, el Mesías prometido. Sin embargo, su nueva misión también trajo peligros. Los judíos que no aceptaban su mensaje conspiraron para matarlo. Para escapar de una trampa, los seguidores de Saulo lo bajaron en una cesta por una abertura en la muralla de la ciudad durante la noche. Después de huir de Damasco, Saulo fue a Jerusalén. Allí intentó unirse a los discípulos, pero ellos estaban naturalmente recelosos. Fue Bernabé, uno de los líderes de la iglesia, quien lo presentó a los apóstoles y dio testimonio de la genuinidad de su conversión. Gradualmente, Saulo fue aceptado y comenzó a predicar con audacia en Jerusalén, continuando a enfrentar oposición y amenazas de muerte. Este evento en el camino a Damasco marcó el inicio de la extraordinaria carrera apostólica de Pablo, como llegó a ser conocido. De un feroz perseguidor, se convirtió en el apóstol más prolífico y ardiente del cristianismo, llevando el mensaje de Jesucristo a todas las partes del mundo conocido. La conversión de Pablo es un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios y de la capacidad de cambio radical en la vida de una persona. La historia de Pablo no solo moldeó el cristianismo primitivo, sino que también sirve de inspiración hasta hoy, recordándonos que la redención y la transformación son posibles para todos,
independientemente de nuestro pasado. Tras su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo dedicó su vida a difundir el mensaje de Jesucristo. Los viajes misioneros de Pablo son un testimonio de su dedicación, coraje y habilidad para adaptarse a diferentes culturas y audiencias. Emprendió 3 grandes viajes misioneros que no solo llevaron el cristianismo a nuevas regiones, sino que también establecieron las bases para muchas de las primeras comunidades cristianas. El primer viaje misionero de Pablo, que ocurrió entre los años 46 y 48 después de Cristo, fue realizado en colaboración con Bernabé y Juan Marcos. Partieron de Antioquía, una de las primeras comunidades cristianas fuera de Jerusalén y un importante centro del cristianismo primitivo. Desde allí, navegaron hacia Chipre, la tierra natal de Bernabé. En Chipre, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas judías, como era su costumbre inicial. En Pafos, enfrentaron a un hechicero llamado Elimas, quien intentó apartar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Elimas, quien quedó temporalmente ciego, y el procónsul, impresionado, se convirtió al cristianismo. Este evento fue significativo, ya que marcó la primera conversión de un alto oficial romano. Desde Chipre, Pablo y sus compañeros siguieron hacia la región de Panfilia, en Asia Menor. Llegaron a Perge, donde Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, una deserción que más tarde causaría una seria desavenencia entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé continuaron hacia Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra, Pablo curó a un hombre cojo de nacimiento, lo que llevó a la multitud a creer que él y Bernabé eran dioses. Pero los judíos de Antioquía e Iconio, que habían seguido a Pablo, incitaron a la multitud contra él, y Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Milagrosamente sobrevivió y continuó su misión. Después de este arduo viaje, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, donde relataron a la comunidad cristiana todo lo que Dios había hecho a través de ellos, incluyendo la apertura de la fe a los gentiles. El segundo viaje misionero, que ocurrió entre 49 y 52 después de Cristo, comenzó con una división. Pablo y Bernabé se separaron debido a la discordia sobre llevar nuevamente a Juan Marcos. Pablo eligió a Silas como su nuevo compañero y partió para fortalecer las iglesias fundadas en el primer viaje. Partiendo de Antioquía, Pablo y Silas viajaron por Siria y Cilicia, alentando a las iglesias. En Listra encontraron a Timoteo, un joven discípulo que Pablo decidió llevar consigo. Juntos siguieron hacia la región de Galacia, donde Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda. Interpretando esto como un llamado divino, navegaron hacia Macedonia, marcando la entrada del cristianismo en Europa. En Filipos, Pablo y Silas encontraron a una mujer llamada Lidia, cuya conversión llevó al establecimiento de la primera iglesia europea. Luego ocurrió un evento dramático cuando Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una esclava, lo que resultó en su encarcelamiento. Durante la noche, un terremoto abrió las puertas de la prisión, pero Pablo y Silas no huyeron, lo que resultó en la conversión del carcelero y su familia. Desde Filipos viajaron a Tesalónica, donde Pablo predicó durante 3 sábados consecutivos en la sinagoga, convirtiendo a muchos, pero también enfrentando una fuerte oposición. Forzados a salir de Tesalónica, siguieron hacia Berea, donde nuevamente encontraron un grupo receptivo, pero fueron perseguidos por los mismos opositores de Tesalónica. Pablo entonces siguió solo hacia Atenas. En Atenas, Pablo encontró una ciudad repleta de ídolos. Habló en el Areópago, adaptando su mensaje al público griego y presentando al Dios desconocido como el Dios cristiano. A pesar de que pocos se convirtieron, el discurso de Pablo es considerado un modelo de evangelización culturalmente sensible. Finalmente, Pablo llegó a Corinto, donde permaneció por 1 año y medio, fundando una de las iglesias más importantes del cristianismo primitivo.
En Corinto, trabajó como fabricante de tiendas y predicó diariamente, convirtiendo tanto a judíos como a gentiles. Fue también en Corinto donde Pablo escribió sus primeras epístolas conocidas, las cartas a los tesalonicenses. El tercer viaje misionero de Pablo, realizado entre 53 y 57 después de Cristo, fue marcado por un esfuerzo continuo para fortalecer y consolidar las iglesias fundadas anteriormente. Pablo partió nuevamente de Antioquía y viajó por toda la región de Galacia y Frigia, alentando a los discípulos. Pasó un tiempo significativo en Éfeso, donde ministró por unos 3 años. En Éfeso, Pablo realizó milagros notables, como la curación de enfermos y la expulsión de espíritus malignos. La ciudad, famosa por su templo de Artemisa, se convirtió en un campo de batalla espiritual. La predicación de Pablo tuvo tanto impacto que los artesanos que fabricaban ídolos de Artemisa incitaron un motín contra él, temiendo por la pérdida de su comercio. Durante su tiempo en Éfeso, Pablo escribió varias de sus cartas más influyentes, incluyendo la primera carta a los Corintios. También enfrentó desafíos internos, como falsos apóstoles y divisiones dentro de las iglesias. Después de Éfeso, Pablo viajó por Macedonia y Grecia, revisitando muchas de las iglesias que había fundado. Se preparó para volver a Jerusalén, sintiéndose compelido a llevar una colecta para los pobres de la iglesia en Jerusalén, una iniciativa que reforzaba la unidad entre los cristianos judíos y gentiles. El tercer viaje misionero de Pablo fue el último antes de su arresto en Jerusalén. Durante estos viajes, enfrentó peligros constantes, naufragios, persecuciones y traiciones, pero nunca vaciló en su misión. Plantó iglesias que se convirtieron en pilares del cristianismo y escribió cartas que forman la columna vertebral de la teología cristiana. Los viajes misioneros de Pablo no fueron solo hitos en la expansión geográfica del cristianismo, sino también períodos de intensa actividad teológica y pastoral. Pablo no solo evangelizó, sino que también instruyó, corrigió y alentó a las jóvenes iglesias. Su legado como el apóstol de los gentiles es un testimonio duradero de su fe, coraje y determinación. A través de sus viajes, Pablo ayudó a transformar el cristianismo de un pequeño movimiento judío en una fe mundial, impactando incontables vidas y moldeando la historia de la humanidad. Después de sus transformadores viajes misioneros, Pablo, ahora un líder reconocido y respetado en el movimiento cristiano, regresó a Jerusalén para un encuentro crucial con los apóstoles. Este momento no solo solidificaría su posición dentro de la iglesia, sino que también moldearía profundamente la teología cristiana. La llegada de Pablo a Jerusalén alrededor del año 49 después de Cristo fue un hito significativo. La iglesia estaba en una encrucijada, enfrentando tensiones crecientes entre cristianos judíos y gentiles. Los judíos cristianos creían que los conversos gentiles debían seguir las tradiciones judías, incluida la circuncisión, para ser verdaderamente aceptados. Pablo, que había predicado la salvación por la fe en Cristo sin la necesidad de adherirse a la ley mosaica, se encontró en el centro de esta controversia. Los líderes de la iglesia en Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, convocaron una reunión conocida como el Concilio de Jerusalén. Este encuentro fue un punto de inflexión, donde Pablo y Bernabé relataron las maravillas que Dios estaba obrando entre los gentiles. Pablo argumentó apasionadamente que la salvación era un don de Dios a través de la fe en Jesucristo, independientemente de las obras de la ley. Después de un intenso debate, Pedro apoyó a Pablo, recordando a los presentes cómo Dios había elegido a Cornelio, un gentil, para recibir el Espíritu Santo sin seguir los rituales judíos. Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén y hermano de Jesús, propuso un compromiso. Los gentiles no necesitarían someterse a la circuncisión, pero deberían abstenerse de prácticas ofensivas para los judíos,
como comer carne sacrificada a ídolos y la inmoralidad sexual. Este acuerdo fue una victoria significativa para Pablo y abrió el camino para la inclusión total de los gentiles en la comunidad cristiana. A partir de este punto, Pablo se dedicó a desarrollar y difundir su teología, que se convirtió en fundamental para el cristianismo. Sus escritos, conocidos como epístolas, fueron dirigidos a diversas comunidades cristianas, abordando cuestiones prácticas y teológicas. Estas cartas, que forman una parte considerable del Nuevo Testamento, ofrecen una visión profunda de las creencias y prácticas cristianas. Uno de los pilares de la teología paulina es la doctrina de la justificación por la fe. Pablo argumentaba que la fe en Jesucristo es el único camino para la salvación, una idea que elaboró en su epístola a los romanos. Usó la figura de Abraham para ilustrar que la justificación siempre había sido por la fe y no por las obras de la ley. Para Pablo, Cristo había cumplido la ley, ofreciendo a todos, judíos y gentiles, la oportunidad de ser reconciliados con Dios a través de la fe. Otro concepto central en la teología de Pablo es la gracia. Enseñaba que la salvación es un don inmerecido de Dios. En su carta a los Efesios, Pablo declara: «Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este énfasis en la gracia divina destacaba la infinita misericordia de Dios y el alejamiento de la salvación basada en el mérito personal. Pablo también introdujo la idea de la unión mística con Cristo. Describió a los cristianos como cuerpo de Cristo y a Cristo como cabeza del cuerpo. Esta metáfora enfatizaba la interconexión y la unidad de los creyentes, independientemente de sus orígenes étnicos o sociales. En su carta a los Gálatas, Pablo afirmó: «No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Pablo enseñó que la vida cristiana es una vida guiada por el Espíritu Santo. Contrastó las obras de la carne con los frutos del Espíritu, animando a los cristianos a vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. En su epístola a los Romanos, Pablo escribió: «Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». La esperanza de la resurrección de los muertos y la vida eterna fue otro tema central en las cartas de Pablo. Predicó que la resurrección de Jesús era la garantía de la futura resurrección de todos los creyentes. En su primera carta a los Corintios, Pablo describió el evento glorioso de la resurrección, donde el último enemigo que será destruido es la muerte. La teología de Pablo no solo proporcionó un fundamento doctrinal para el cristianismo, sino que también unió a diversas comunidades cristianas bajo una comprensión común de la fe. Sus cartas, escritas con profunda convicción y sabiduría, continúan inspirando y guiando a millones de personas alrededor del mundo. El encuentro con los apóstoles y la subsecuente aceptación de su teología marcaron un punto decisivo en la historia de la Iglesia. Pablo, el apóstol de los gentiles, trajo un mensaje de esperanza e inclusión, mostrando que la gracia de Dios estaba disponible para todos. Su legado, arraigado en su visión de un cristianismo universal, trascendió barreras culturales y temporales, moldeando el cristianismo como una fe global. Así, Pablo no solo encontró su lugar entre los apóstoles, sino que también estableció una teología que continúa siendo el corazón del cristianismo. Su compromiso inquebrantable con el mensaje de Cristo y su habilidad para comunicar ese mensaje de forma clara y poderosa aseguraron que sería recordado como uno de los más grandes teólogos y misioneros de la historia. En los últimos años de su vida, San Pablo enfrentó la culminación de su intenso ministerio con desafíos que pondrían a prueba su fe y determinación hasta los límites.
Su prisión y subsecuente martirio no fueron solo un testimonio de su devoción a Cristo, sino también un hito en la historia del cristianismo primitivo. Tras sus vigorosos viajes misioneros, Pablo regresó a Jerusalén, consciente de los peligros que le aguardaban. Había sido advertido por profetas y amigos que su vuelta podría resultar en prisión o incluso muerte. Sin embargo, Pablo sintió una profunda obligación de regresar, tanto para entregar la colecta que había sido reunida para los pobres en Jerusalén, como para testificar a sus compatriotas judíos. En Jerusalén, Pablo fue reconocido por algunos judíos de Asia Menor, que incitaron a la multitud contra él, acusándolo de profanar el templo al traer gentiles dentro de él. Se formó una turba enfurecida, y Pablo fue arrastrado fuera del templo y golpeado. Fue salvado por soldados romanos, que lo arrestaron tratando de descubrir la causa del tumulto. Incluso en medio del caos, Pablo pidió permiso para hablar a la multitud. Contó su historia de conversión, tratando de calmar los ánimos, pero la mención de su misión entre los gentiles provocó aún más ira. Los soldados romanos, sin entender a fondo las acusaciones religiosas, decidieron llevarlo ante el comandante para interrogarlo. Pablo fue llevado ante el Sanedrín, el consejo judío, donde nuevamente defendió su misión. La audiencia terminó en tumulto, y los romanos, temiendo por su seguridad, lo transfirieron a Cesarea, donde estuvo preso por 2 años. Durante ese periodo, Pablo tuvo audiencias con gobernadores romanos como Félix y Festo y con el rey Herodes Agripa II. Aprovechó esas oportunidades para testificar sobre Cristo, siempre manteniendo su firmeza y elocuencia. Sabiendo que su juicio en Jerusalén sería injusto, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Esta apelación garantizó su transferencia a Roma, el corazón del imperio, donde creía que podría continuar su misión. El viaje a Roma fue largo y lleno de peligros. Pablo, como prisionero, fue puesto bajo la custodia de Julio, un centurión. Durante la travesía por el Mediterráneo, enfrentaron una violenta tormenta, resultando en el naufragio del barco cerca de la isla de Malta. Todos a bordo sobrevivieron, y Pablo continuó predicando, realizando milagros, como la curación de un hombre enfermo en la isla. Después de 3 meses, Pablo finalmente llegó a Roma. Aunque prisionero, se le permitió vivir bajo custodia leve en una casa alquilada, donde podía recibir visitantes libremente. Durante 2 años, Pablo continuó predicando y enseñando sobre Jesucristo, escribiendo cartas que hoy componen una parte significativa del Nuevo Testamento. La situación política en Roma comenzó a cambiar con la ascensión de Nerón, conocido por su persecución a los cristianos. Según la tradición, durante esta persecución, Pablo fue encarcelado nuevamente. A diferencia de su primera prisión, esta fue mucho más severa y condujo a su martirio. Aunque los detalles exactos son escasos, la tradición cristiana sostiene que Pablo fue condenado a muerte por decapitación, una ejecución reservada a ciudadanos romanos. Esta forma de muerte era considerada más humana en comparación con la crucifixión, que fue el destino de Pedro. Pablo enfrentó su muerte con la misma valentía y fe que había demostrado durante toda su vida. El martirio de Pablo no fue el fin de su influencia. Por el contrario, su legado creció exponencialmente después de su muerte. Sus cartas, escritas con profunda teología y práctica pastoral, continuaron guiando a las comunidades cristianas y moldeando la doctrina de la Iglesia. Había plantado iglesias en todo el mundo mediterráneo, creando una red de comunidades interconectadas por su teología y práctica. Pablo es recordado no solo como el apóstol de los gentiles, sino como un hombre cuya vida entera fue un testimonio de dedicación, valentía y amor incondicional por Cristo. Su martirio inspiró a innumerables cristianos a seguir su ejemplo, y sus epístolas continúan siendo estudiadas y reverenciadas hasta hoy. La prisión y el martirio de Pablo son un testimonio eterno de que,
Incluso en las circunstancias más adversas, la fe y la misión de un verdadero seguidor de Cristo pueden transformar el mundo. Su vida, desde el camino a Damasco hasta el cadalso en Roma, es una poderosa narrativa de redención, propósito y perseverancia en la fe.